Ya. Ya. Hola, ingeniero. Bueno, vamos a presentar nuestro trabajo final de dinámica. Como presentación del curso del trabajo, tenemos que los integrantes son Chávez Ceballos Nick Jordán, quien habla, Peña Mondragón Misael, Pablo Sánchez Ronald y López Silva Valeria. Somos de la sección ZC51. Presentamos el índice del trabajo que hemos desarrollado con parte de introducción, objetivos, análisis y el mecanismo de software, conclusiones y referencias bibliográficas. En la parte introductoria, la dinámica es la ciencia que estudia el movimiento, o sea, traslacional y rotacional. Además, estudia las fuerzas como los momentos, a las fuerzas puntuales que efectúan sobre un cuerpo o mecanismo que estudiamos. Luego de comprender sobre qué trata la dinámica, podemos mencionar los mecanismos y la relación que estos tienen en la vida de las personas, puesto que los mecanismos facilitan y aceleran las actividades del hombre en muchos sentidos y justo por tal motivo es necesario que definamos qué es un mecanismo en esta parte de la introducción del trabajo. Pues un mecanismo se define como un sistema mecánico formado por distintos elementos rígidos o flexibles, unidos entre sí perfectamente, de modo que existe la posibilidad de movimiento relativo entre ellos. En la parte de objetivos, tenemos objetivos generales y específicos. Como objetivo general, eh, tenemos analizar las características dinámicas del mecanismo que se nos puso a disposición. Además, verificar si este mecanismo puede ser usado de forma confiable en la industria, como parte de un mecanismo de un juguete con proyectiles. Como objetivo específico, calcular la velocidad de los centros de masa de cada barra de nuestro mecanismo, calcular las aceleraciones de los centros de masa de cada barra de nuestro mecanismo, plantear ecuaciones que describen su movimiento dinámico, analizar y comprender el funcionamiento del mecanismo usando gradualmente los conocimientos que fuimos adquiriendo en las clases del curso de dinámica. Usar el programa o software Autodesk Inventor para poder visualizar el funcionamiento del mecanismo, identificar y mencionar la utilidad de este mecanismo en la industria, determinar si el mecanismo funciona bien y si es confiable para el uso en la industria. La descripción del mecanismo y aplicaciones en la industria. El mecanismo que se nos asignó y el cual estudiamos en este trabajo es un antiparalelogramo articulado que consta de 3 barras denominadas 1, 2 y 3 o AB, BC y CD y 4 articulaciones que vendrían a ser de los puntos ya mencionados, A, B, C, D. De los datos del mecanismo son los siguientes. AB mide 0,75 metros, AB mide 0,4 metros, BC 0,75 metros, CD 0,40 y las dimensiones de BC son iguales a las de AD. Las barras 1 y 3 giran en sentido opuesto, con velocidades angulares desiguales, y el punto E se encuentra en la intersección de la barra 2 con la recta que denota AD. Este tipo de mecanismo se usa en las máquinas que impulsan algún objeto, sea pelotas u de tamaños similares o características similares. En tal caso, se podría decir que nuestro mecanismo tendría el uso en la industria para impulsar objetos, como en el caso de un juguete que usa proyectiles. Siguiente. Bueno, en esta parte procedemos a calcular las velocidades en el punto P mediante la fórmula indicada por el profesor en clase y obtenemos menos 2i. También calculamos la aceleración en el mismo punto y se obtiene que es de menos 10j. Analizando la barra BC, se deben plantear dos ecuaciones relacionadas al punto C para que de esta manera, al igualar, podemos hallar la velocidad angular BC y la velocidad angular CD. Como se muestra en la imagen, que nos salió la velocidad angular BC es igual a 2,128 y la velocidad angular CD menos 2,58.
También realizamos los cálculos para hallar las velocidades y aceleraciones del centro de masa. En el centro de masa 1 tenemos como dato la velocidad angular 1 y el r del centro de masa 1 respecto al punto A, lo cual determinamos la velocidad del centro de masa 1, que es menos 1 y asimismo realizamos los respectivos cálculos para la aceleración del centro de masa 1, que nos sale más 5j. También hallamos las aceleraciones angulares en la siguiente diapositiva, que lo comparé en la posición 1 y en la posición 2. En la posición 1 nos está saliendo la aceleración angular BC, que es menos 13,448, y también la aceleración angular CD, que es 26,824, y la comparamos con la posición 2, que es la aceleración angular BC, que es 12,34, y la aceleración angular CD, que es 31,057. La siguiente, por favor. También luego hallamos el centro de masa para las dos posiciones. En este caso, la masa 2 necesitamos el vector velocidad B, la velocidad angular 2 y el R de centro de masa 2 respecto a B. ¿Ok? Con eso nos sale que la velocidad del centro de masa es menos 1,314i más 0,407j y su aceleración, que está en la otra diapositiva, y su aceleración nos sale 3,106i menos 178j. Ahí hice más o menos un comparativo de la posición 1 y de la posición 2, que para el centro de masa 3 necesitamos la velocidad angular 3, el r del centro de masa 3 respecto a d. Con ello nos sale que la magnitud de la masa 3 es de menos 0,314 más 0,407 J metros por centímetro. Asimismo, hallamos la aceleración del centro de masa 3, que es 4,84i menos 4,094 J. Y ahí pueden ver las comparaciones de la posición 1 y la posición 2 respectivamente. Ok. Siguiente. Siguiente, por favor. Continuando con la segunda parte de nuestro trabajo de investigación, pasamos a calcular las reacciones y las variables de cada barra. Para ello, previamente debemos saber que la densidad es el volumen, masa entre volumen. Entonces, para calcular las reacciones necesitamos la masa de cada barra. Por ello, hemos considerado en este proyecto de investigación el aluminio, ya que es un material que tiene un gran volumen, pero presenta poca masa, ¿no? Tal es el caso que hemos trabajado para este ejercicio y según las dimensiones calculadas, ¿no? Notamos que para la barra B tiene una masa de 0,4 kilogramos. Después notamos que la aceleración angular en la barra B es 0. Y notamos también que la aceleración 1 es menos 5j. De acá despejamos y aplicamos sumatoria de momentos en A para un caso de rotación que es IA por alfa, ¿no? Y hallamos Bx, que viene a ser 0. Y también aplicamos sumatorias de momento fuerza en G, que es masa por aceleración en la vertical, o sea, en Y. De donde sacamos la conclusión que AX más BY es igual a 1,924. Siguiente, por favor. Ahora pasamos para la barra BC. Como habíamos mencionado, aplicamos lo mismo y despejamos, multiplicamos la densidad del aluminio, que es 2700 kilogramos por metro cúbico, y lo multiplicamos por el volumen de la barra y obtenemos la masa, que es 0,749 kilogramos. A continuación, aplicamos sumatorias de fuerzas en Y, que es masa por aceleración en Y, de donde vamos a despejar la variable C en la vertical, o sea, CY, que sale 3,596 newtons. A su vez, también con los datos anteriores recopilados,
Vamos a aplicar sumatoria de momentos en C, que viene a ser el IC, la inercia en C por alfa, ¿no? Y de donde vamos a obtener que BY es igual a 0,876 newtons. Y ya como teníamos la AY más BY, teníamos que era 1,924 y tenemos BY, despejamos AY entonces. Y finalmente aplicamos sumatoria de fuerzas en X, que es masa por la aceleración en X. Y donde tenemos que Cx vendría a ser 2,326 newtons. Siguiente, por favor. Por último, aplicamos el mismo procedimiento ya mencionado y tenemos la masa CD, que es 0,399 kilogramos. Para este caso, ya con los datos anteriores recopilados, simplemente aplicamos sumatorias de fuerza en X, que viene a ser masa por la aceleración en X, de donde tenemos que dy vendría a ser 7,873 newtons. A continuación, también aplicamos sumatorias de fuerzas en el eje Y, que vendría a ser la masa por la aceleración. Aplicamos los cálculos y tenemos que dy viene a ser 7,873 newtons. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro de reacciones que habíamos calculado. Siguiente, por favor. Ya. Ahora en nuestro trabajo de investigación lo hemos tomado en dos posiciones. Para una posición, una que ya mencioné cuando θ valía 90 grados, y ahora por una posición 2 cuando θ vale 180 grados. Aplicamos el mismo procedimiento mencionado anteriormente, y para ello primero aplicamos sumatoria de fuerzas en X, que vendría a ser la masa por la aceleración en X, de donde tenemos que AX menos BX sería igual a 2. Ahora aplicamos sumatoria de momentos en A, en el caso de rotación, que viene a ser la inercia de A por alfa. Calculamos y tenemos que BI es 1,962. Ahora calculamos para la barra BC. En la barra BC aplicamos el mismo procedimiento y tenemos que la masa es 0,749 kilogramos. De igual forma, aplicamos sumatoria de fuerzas en X, que es la masa por la aceleración en X, y de donde tenemos que al desarrollarse X es 5,819 newtons. Finalmente, aplicamos sumatoria de momentos en C, que viene a ser la inercia en C por la aceleración angular de CD. Y notamos que al final de todo, igualando las ecuaciones, tenemos que Cx es igual a menos 32,038. Siguiente, por favor. Finalmente, para la barra CD, con masa 0,399 kilogramos, vamos a calcular sus reacciones en dy y en dx. Para calcular las reacciones en dx, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración en X. Y con eso calculamos el valor de X igual a 4,257 newtons. Y para calcular la reacción de Y, vamos a aplicar sumatorias de fuerzas en Y, que es igual a masa por aceleración en Y, de donde obtenemos que dy vendría a ser 5,8766 newtons. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro de resumen de las reacciones para la segunda posición. Ahora haremos un resumen de los resultados obtenidos. En las velocidades, la velocidad v obtuvimos en vectores, que sería 2i, la velocidad 1 en vectores menos 1i, en velocidad 2 en vectores es menos 1,314i más 0,407j. La velocidad 3 en vectores igualmente menos 0,314i más 0,407j. En las aceleraciones, la aceleración v es menos 10j, la aceleración 1 es menos 5j, la aceleración 2 es 3,106i
menos 6,178 J en la aceleración 3. Siguiente, por favor. Los resultados de la posición 1. En caso de las fuerzas, tenemos que en AX nos arroja un resultado de 39.825 newton, en BX 37.825 newtons, CX 32.038 newtons, DX 30.95 newtons, AY 1.962 newton, en BY nos da 1.962 newton, en CY 5.189 newtons, en DY 7.863 newton. En caso de las reacciones, tenemos que la reacción A nos arroja un resultado de 1.047 newtons, la reacción B es 0.876 newtons, en la reacción C 4.282 newtons, en la reacción D 7.256 newtons. Siguiente, por favor. Los resultados en la posición 2 nos da que AX obtiene un valor de 0 newtons e igualmente en BX una reacción o un valor de 0 newtons. En CX nos arroja un resultado de 2.326 newtons, en DX 4.257 newtons, en AY 1.047 newtons, BY 0.876 newtons, en CY 3.596 newtons, en DY 5.8766 newton. En caso de las reacciones, en la reacción A nos da un resultado de 39.825 newton, la reacción B 37.87 newton, la reacción C 32.56 newton y finalmente la reacción D con 31.935 newton. Bueno, ahora daré paso a mi compañera para que haga su conclusión. Bueno, mi conclusión es el mecanismo que estamos utilizando genera aceleraciones normales y a la vez tangenciales en los diferentes ítems de la barra, pese a que el motor en el punto A tiene una velocidad angular constante. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero que va a decir su conclusión. Bien, como parte de conclusiones de ese trabajo de investigación, hemos notado y analizado que la barra B y la barra CD tienen rotación pura, mientras que la barra BC tiene movimiento de rotación y traslación. Siguiente le paso a mi compañero con su siguiente conclusión. Bueno, al aplicar una velocidad inicial angular de 5 radianes por segundo en la barra AB, la velocidad angular en la barra C disminuirá a menos 2.58 y 1.819 radianes, en lo cual podemos utilizar este mecanismo como un impulsor para un juguete, ya que aumenta su velocidad angular en un punto a otro. Doy paso a mi compañero. Como conclusión final de este trabajo que se fue desarrollando a lo largo del curso, nos dimos cuenta de que este curso es muy importante para la carrera en la que poco a poco estamos encaminándonos y nos ayudó a mejorar nuestro entendimiento de las interacciones de los cuerpos con las fuerzas y los mecanismos, eh, el conocimiento que podremos poner en práctica a lo largo de nuestra vida laboral y por lo cual estamos muy agradecidos con las enseñanzas brindadas por el ingeniero Gonzalo Lozano, el cual está encargado del curso. Bueno, tras los resultados obtenidos y con los datos que nosotros escogimos, lo aplicamos en el Autodesk Inventor y esto sería el resultado, lo cual nos muestra nuestro mecanismo, en la cual podemos ver que toma impulso con una velocidad angular de 5 y terminaría, como mencionamos antes, con 1.829 y menos 2.58. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, como parte